Si tienes más de 60 años, este sencillo hábito que parece tan inofensivo podría estar elevando silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin síntomas y sin dolor. Te acuestas tranquilo y, al despertar, podrías notar que tu habla se vuelve arrastrada, tu equilibrio desaparece, o que un lado de tu cuerpo simplemente no responde. Como médico especializado en el cerebro, he visto demasiados casos de personas mayores que sufren derrames cerebrales que nunca imaginaron. Y lo peor es que no fue por fumar, ni por comer comida rápida, ni por la falta de ejercicio, sino por algo que pensaban que era saludable: la fruta. Así es, la fruta. Cada día, millones de adultos mayores consumen frutas creyendo que están haciendo algo positivo para su corazón, cerebro y digestión. Aunque muchas frutas sí contribuyen al envejecimiento saludable, algunas, especialmente cuando se consumen en el momento incorrecto o en cantidades inadecuadas, pueden resultar perjudiciales sin que te des cuenta. Pueden aumentar el azúcar en sangre, deshidratar tu cerebro o interactuar peligrosamente con medicamentos. Lo más alarmante es que nadie te avisa. Hoy, voy a contarte acerca de 9 frutas comunes que podrían estar elevando tu riesgo de sufrir un derrame cerebral, pérdida de memoria o incluso una hemorragia cerebral, especialmente si tienes más de 60 años. Si te está sorprendiendo esta información, no olvides suscribirte al canal Longevidad sin Misterios y activar la campanita para no perderte más consejos de salud que pueden cambiar tu vida. ¿Sabías que algunas frutas pueden tener riesgos para tu salud, especialmente si tienes más de 60 años? Déjame saber tu opinión en los comentarios. 1. Los plátanos. Demasiado potasio, demasiado rápido. Como médico especializado en el cerebro, he visto mi buena parte de derrames cerebrales inesperados. Pero pocas cosas me preocupan más que esos hábitos aparentemente inocentes que, en silencio, llevan al desastre. Y los plátanos, sorprendentemente, son uno de esos peligros ocultos. Probablemente lo has escuchado toda tu vida. Los plátanos son el snack perfecto. Son suaves, fáciles de digerir, ricos en potasio, y se etiquetan como beneficiosos para el corazón. Y para un adulto promedio en sus 30 o 40 años, esto puede ser cierto. Pero una vez que superas los 60, todo cambia. Especialmente la forma en que tus riñones, vasos sanguíneos y corazón manejan los cambios repentinos de minerales como el potasio. Déjame explicarlo de manera clara. A medida que envejecemos, nuestros riñones naturalmente se ralentizan, filtran menos eficientemente, especialmente si ya estás lidiando con hipertensión, diabetes o si tomas medicamentos comunes como inhibidores de la ECA o diuréticos. Eso significa que el potasio, que los plátanos tienen en abundancia, puede comenzar a acumularse en tu torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa entonces? Tu corazón empieza a funcionar de forma errática. Tus vasos sanguíneos se contraen. Y lo peor de todo es que se forman coágulos en áreas donde la sangre debería fluir libremente. En el cerebro, ese tipo de coágulo puede cerrar todo en cuestión de segundos. Nunca olvidaré a un paciente mío, el señor Roberto, un carpintero retirado de 66 años, que vivía en una tranquila ciudad de Colombia. Él era activo, tenía la mente ágil y se enorgullecía de comer saludablemente. Cada mañana, cortaba un plátano sobre su avena y tomaba su medicación para la presión arterial con jugo de naranja. Era una rutina que había seguido durante más de un año, pero una mañana, su esposa lo encontró colapsado en el baño. No podía mover el lado izquierdo de su cuerpo. Su habla estaba arrastrada. En el hospital, las radiografías mostraron un pequeño pero devastador derrame cerebral. Sus niveles de potasio estaban peligrosamente altos, lo que interfería con el ritmo de su corazón y provocó la formación de un coágulo durante la noche. No tenía idea de que 2 simples plátanos al día, combinados con su medicación, estaban llevándolo a un terreno peligroso. Aquí está la parte que la mayoría de los mayores nunca les dicen. No necesitas tanto potasio, ni de suplementos, ni de múltiples porciones de fruta, y mucho menos todo a la vez.
solo un plátano grande puede contener más de 450 miligramos de potasio. Eso es suficiente para alterar el equilibrio de tu cuerpo si tus riñones no están funcionando a su máximo rendimiento. Si comes ese plátano por la noche, cuando tu circulación disminuye, tu hidratación baja y la medicación aún está activa, se crea una tormenta perfecta. Arterias rígidas, sangre pegajosa y un coágulo que podría no darte una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué deberías hacer si tienes más de 60 años? Especialmente si tomas medicamentos para el corazón o la presión arterial, limítate a medio plátano al día, comiéndolo en la mañana y siempre con proteína, como yogurt griego o nueces, para ralentizar su absorción. Olvídate de los batidos de plátano, del pan de plátano, y, por supuesto, evita comerlos antes de dormir. Y lo más importante, habla con tu médico sobre cómo los alimentos ricos en potasio interactúan con tus medicamentos. Tu vida podría depender de ello, porque esta es la verdad. Lo que antes era saludable para tu cuerpo, ahora puede no ser seguro. Y si los plátanos te sorprendieron, espera a escuchar lo que las uvas, sí, esas pequeñas uvas dulces, están haciendo con tu azúcar en sangre, tus vasos sanguíneos y tu riesgo de inflamación silenciosa. Lo que te voy a contar a continuación probablemente cambiará la forma en que meriendas para siempre. Si sigues mirando y encuentras útiles estos consejos, por favor escribe 1 en los comentarios para saber que estás conmigo. Ahora pasemos al segundo punto. 2. Las uvas. Las uvas, una bomba de azúcar en un pequeño paquete. Dulces, jugosas, refrescantes. Un refrigerio que parece tan inofensivo como una suave brisa primaveral. Siempre las encuentras en la bandeja de frutas, en tu tazón de cereal o como postre después del almuerzo familiar. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que, para alguien mayor de 60 años, especialmente aquellos con problemas vasculares ocultos o niveles de azúcar en sangre inestables, las uvas pueden ser un desencadenante silencioso de un derrame cerebral? Es fácil pasar por alto que las uvas son azúcar concentrada envuelta en una piel delicada. Cada pequeña uva no parece amenazante, pero comer solo un puñado, especialmente de las variedades extra dulces sin semillas que son comunes en los supermercados, puede hacer que la glucosa y la fructosa ingresen rápidamente al torrente sanguíneo. Y para cerebros y vasos sanguíneos envejecidos, ese aumento de azúcar conlleva un alto costo. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven menos eficientes en el manejo del azúcar en sangre. Nuestra respuesta a la insulina se ralentiza, y nuestros vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. Cuando los niveles de azúcar suben rápidamente, no solo se estresa tu páncreas, sino que también se genera inflamación en las delicadas paredes de tus arterias, incluidas las que alimentan tu cerebro. Cuando esas arterias se inflaman, comienzan a endurecerse y estrecharse. Con el tiempo, el revestimiento de los vasos sanguíneos puede desgarrarse a nivel microscópico, y ahí es donde los coágulos de sangre empiezan a formarse. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo notes en un chequeo rutinario, pero tu cuerpo está creando silenciosamente las condiciones perfectas para un derrame cerebral silencioso. Permíteme contarte acerca de la señora Janet Morris, de 80 años, una profesora jubilada de Missouri. Ella siempre se enorgulleció de llevar un estilo de vida natural. No tomaba refrescos, evitaba los alimentos procesados y siempre comía frutas frescas. Su bocadillo favorito por la mañana era un generoso tazón de uvas rojas. Las comía mientras leía el periódico o veía las noticias. A veces consumía casi 2 tazas sin pensarlo 2 veces. Luego, un día, notó que su visión se nublaba mientras escribía una tarjeta de cumpleaños. Unos minutos después, su mano comenzó a temblar y no podía recordar la palabra felicitaciones. Su hija la llevó al hospital temiendo un derrame cerebral, y eso fue exactamente lo que sucedió. Un ataque isquémico transitorio, también conocido como un mini derrame, causado por un coágulo que bloqueó brevemente el flujo sanguíneo hacia el lado izquierdo de su cerebro. Los exámenes mostraron picos agudos de azúcar al mediodía, y su A1C, un marcador de azúcar en sangre a largo plazo, había llegado a la zona prediabética, algo que nunca sospechó.
Pero aún más revelador fue la inflamación crónica de bajo grado en su sistema vascular, probablemente empeorada por años de consumo de frutas con alto contenido de azúcar sin proteína ni fibra para equilibrarlas. Esto es lo que quiero que entiendas. Incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos sin un contexto adecuado. Cuando superas los 60, el momento en que comes y con qué lo acompañas se vuelve tan importante como el alimento mismo. Las uvas se digieren rápidamente, enviando azúcar a través de tus venas. Y si las comes solas, especialmente cuando estás deshidratado o estresado, tu cuerpo entra en un estado en el que la sangre se espesa, los vasos se contraen y el riesgo de coagulación aumenta. Puede que no lo notes ese día, pero noche tras noche, semana tras semana, se acumula hasta el día en que estalla. Por eso, ahora les digo a mis pacientes mayores, nunca comas uvas con el estómago vacío. Nunca en grandes cantidades. Acompáñalas con proteína, algunas almendras, una rebanada de queso, y siempre limita las porciones a un pequeño puñado, preferiblemente durante las horas activas del día, cuando tu cuerpo puede quemar ese azúcar. Y si eres diabético o tomas medicamentos para la presión arterial, evita las uvas por completo, a menos que tu médico te indique lo contrario, porque lo que parece un bocadillo inofensivo puede, con el tiempo, robarte silenciosamente el equilibrio, la memoria e incluso tu independencia. Y hablando de algo dulce y peligroso, hay una fruta tropical que muchos adultos mayores adoran, que no solo aumenta tu azúcar en sangre. Su acidez, sus enzimas y sus efectos nocturnos en el cerebro podrían sorprenderte. Hablemos de la piña y de por qué tu postre favorito podría estar dañando tu cerebro mientras duermes. 3. Piña, la combinación de ácido y azúcar. Hay algo en la piña que la hace sentir como un pedazo de sol en cada bocado. Dulce, ácida, tropical. Muchos de mis pacientes mayores disfrutan de la piña como un postre sin culpa después de la cena, creyendo que es ligera, natural y está llena de enzimas que ayudan a la digestión. Pero lo que la mayoría de los mayores no sabe, y lo que realmente me preocupa como neurólogo, es cómo esta fruta, cuando se consume en el momento equivocado o en las condiciones incorrectas, puede convertirse en un factor de riesgo silencioso para un derrame cerebral, particularmente durante la noche. La piña contiene bromelina, una enzima natural que puede descomponer las proteínas en tu cuerpo. En pequeñas cantidades, la bromelina puede ayudar a la digestión, pero cuando se toma en exceso, especialmente cuando se combina con ciertos medicamentos, puede interferir con la coagulación de la sangre, reducir la función de las plaquetas y llevar a hemorragias o formación de coágulos impredecibles. Para alguien mayor de 60 años, con vasos sanguíneos naturalmente más delgados y un metabolismo más lento, ese desequilibrio puede tener graves consecuencias. Y no olvidemos el azúcar. Una taza de piña contiene más de 16 gramos de azúcar natural, lo que provoca un rápido aumento en la glucosa en sangre. A diferencia de las bayas o las manzanas, la piña tiene un índice glucémico alto, lo que significa que inunda el torrente sanguíneo con azúcar rápidamente. Y cuando se consume por la noche, ese aumento de azúcar no se usa como energía, simplemente circula, estresando tus vasos sanguíneos mientras duermes. Pero lo que muchos pasan por alto es el ácido. La piña es una de las frutas más ácidas en la dieta estadounidense. Puede irritar el esófago, desencadenar reflujo silencioso, y en algunos adultos mayores, este reflujo puede ocurrir sin el dolor ardiente típico. En lugar de eso, provoca microaspiración y cambios en la presión de las vías respiratorias durante la noche, lo que se ha relacionado con una reducción del oxígeno en el cerebro mientras duermes y un mayor riesgo de sufrir derrames cerebrales a primera hora de la mañana, que son los más mortales. Una vez traté a una paciente llamada señora Clara Hughes, de 77 años, una directora de coro jubilada de Carolina del Norte. Ella era activa, muy lúcida y estaba profundamente comprometida con una alimentación saludable. Evitaba los dulces procesados y reemplazó sus postres habituales por unas rodajas de piña fresca después de la cena. Durante más de un año, esta se convirtió en su rutina nocturna.
Luego, una mañana, se despertó sintiéndose confundida y desorientada. Su hija notó que su habla estaba arrastrada y que no podía mantener el equilibrio al caminar. Una tomografía computarizada reveló que había sufrido un pequeño derrame cerebral en la circulación posterior, uno que afectó su equilibrio y habla. Los análisis de sangre mostraron niveles elevados de glucosa, signos de irritación por reflujo nocturno y irregularidades en las plaquetas. El culpable no fue una sola causa, sino una tormenta perfecta creada por su hábito nocturno de comer piña, reflujo ácido, picos de azúcar y el efecto de la bromelina sobre la coagulación de la sangre. Era una fruta que creía que la ayudaba, pero estuvo a punto de robarle su independencia. El caso de Clara no es único. Para los mayores, la digestión se vuelve más lenta, las paredes de los vasos sanguíneos se adelgazan y el sueño se vuelve más frágil. Si combinas eso con frutas ácidas y ricas en azúcar por la noche, corres el riesgo de que los vasos sanguíneos se contraigan mientras descansas, justo en el momento en que el cerebro es más vulnerable. Y sí, bajo las condiciones adecuadas, las frutas pueden formar coágulos de sangre de manera silenciosa, preparando el terreno para un derrame cerebral mientras duermes. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Si te encanta la piña, disfrútala más temprano en el día, en pequeñas cantidades y nunca con el estómago vacío. Evita combinarla con medicamentos anticoagulantes, a menos que tu médico te indique lo contrario. Y lo más importante, no la comas antes de dormir. Tu cerebro necesita estabilidad, no sorpresas mientras duermes. Porque en esta etapa de la vida, incluso una fruta puede desequilibrar las cosas. Pero si la piña te sorprendió, espera a escuchar la verdad sobre la sandía. Una fruta muy apreciada por su capacidad de hidratación, pero que, bajo ciertas condiciones, podría estar secando tu cerebro y reduciendo tu presión arterial de formas que te dejan vulnerable a un colapso. Hablemos de cómo algo tan acuoso puede volverse tan peligroso. Si sigues viendo y encuentras útiles estos consejos, por favor comenta 1 abajo para saber que estás aquí. Ahora, sigamos con el cuarto punto. 4. Sandía. No siempre es hidratante. Es difícil encontrar una fruta más querida en verano en los Estados Unidos que la sandía. Rebanadas frías en el 4 de julio. Concursos de escupir semillas con los nietos y ese crujido dulce y refrescante después de una tarde calurosa en el jardín. Parece inofensiva, incluso saludable. Y sí, está llena de agua. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos con problemas cardiovasculares subyacentes o que toman ciertos medicamentos, la sandía puede hacer que el cuerpo se deslice peligrosamente hacia el peligro. No lo hace a través del azúcar ni del ácido, sino por lo que le quita a tu sistema. Como médico especializado en el cerebro, me he preocupado cada vez más de cómo los adultos mayores activan sin saberlo su propio riesgo de derrame cerebral con alimentos que creen que son seguros. La sandía es uno de los mayores malentendidos. Puede parecer hidratante, pero en realidad la sandía actúa como un diurético, lo que significa que te hace orinar más frecuentemente. Esto no es un gran problema para alguien de 25 años. Pero para una persona de 75 años con circulación delicada, presión arterial límite o que ya toma pastillas para el agua o inhibidores de la ECA, esa micción frecuente puede llevar a la deshidratación nocturna, uno de los desencadenantes silenciosos más peligrosos para un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se deshidrata, la sangre se espesa. Piensa en ello como un jarabe que fluye lentamente a través de tubos estrechos. La sangre espesa circula lentamente, lo que le da más tiempo para formar coágulos, especialmente en arterias que ya están endurecidas por la edad. El cerebro, que ya es sensible a los cambios de oxígeno, se vuelve aún más vulnerable cuando el flujo sanguíneo disminuye o se interrumpe. Y esto es especialmente cierto durante la noche, cuando la circulación natural del cuerpo disminuye y la presión arterial baja. Déjame contarte sobre el señor Howard Larkin, un hombre de 82 años, ex cartero jubilado de Indiana. Él estaba haciendo todo lo que pensaba que era correcto. Caminaba a diario, evitaba el azúcar procesado y comía solo alimentos saludables.
Uno de sus hábitos favoritos era comer 2 o 3 grandes rebanadas de sandía después de la cena, algo para refrescarse y mantenerse hidratado. Pero lo que no sabía era que también estaba tomando un diurético recetado para la insuficiencia cardíaca leve. Entre la medicación y el efecto natural de la sandía de extraer agua del cuerpo, el cuerpo de Howard estaba eliminando demasiados líquidos durante la noche. Una mañana, Howard despertó con mareos intensos. Cuando intentó levantarse, se desplomó. En el hospital, su presión arterial estaba peligrosamente baja y los análisis de sangre mostraron signos de hemoglobina concentrada, un indicador de que su sangre se había espesado debido a la deshidratación. Las radiografías revelaron un pequeño derrame cerebral isquémico, probablemente causado por un coágulo formado en sus arterias estrechadas mientras dormía. Resulta que las sandías, en lugar de hidratarlo, lo estaban deshidratando. Lo peor de todo es que el derrame afectó el equilibrio y la coordinación de Howard. Aunque sobrevivió, ahora camina con un bastón y depende de asistencia para las tareas diarias. Un hombre que solo una semana antes cortaba su propio césped. No comparto esta historia para asustarte innecesariamente, sino porque la mayoría de los adultos mayores no se dan cuenta de que incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos cuando interactúan con la edad, los medicamentos y el momento de consumo. Comer sandía por la noche, especialmente después de medicamentos que ya reducen el volumen de líquidos en el cuerpo, crea un riesgo oculto. Sangre espesa, baja presión, circulación lenta. Las 3 condiciones que permiten que los coágulos se formen en silencio y ataquen durante la noche. Así que, si te gusta la sandía, disfrútala con sabiduría. Cómetela más temprano en el día y siempre acompáñala con electrolitos, como una pizca de sal o agua de coco. Si estás tomando diuréticos, habla con tu médico antes de hacerla un hábito diario. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo. Los mareos por la mañana, la boca seca durante la noche o despertarse confundido no son normales. Son señales de advertencia porque incluso una fruta que está compuesta en un 90% de agua puede convertirse en un ladrón silencioso de la salud cerebral. Y lo peor es que no lo sentirás hasta que sea demasiado tarde. Ahora, si esto te sorprendió, espera hasta que hablemos de una fruta que prácticamente se comercializa como la cara del desayuno saludable, la clásica naranja americana. Pero dentro de ese color brillante se encuentra un compuesto oculto que podría estar interfiriendo con tus medicamentos para el corazón y el cerebro, y podría estar sentando las bases para algo mucho más peligroso de lo que la mayoría de la gente imagina. Las naranjas. Interacciones cítricas. Las naranjas han sido durante mucho tiempo un símbolo de salud en los hogares estadounidenses. Un vaso de jugo de naranja recién exprimido en el desayuno, un tazón de rodajas de naranja en la mesa de la cocina o la clásica naranja en un calcetín de Navidad. Durante décadas, se han visto como el milagro de la vitamina C de la naturaleza. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos que toman medicamentos para el corazón o la presión arterial, las naranjas pueden convertirse en un cóctel químico que desencadena peligrosas reacciones en cadena dentro del cuerpo, incluidas aquellas que conducen a la formación de coágulos de sangre y derrames cerebrales. El problema no es solo el azúcar. Aunque una naranja grande o un vaso de jugo puede elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre, también contiene un compuesto natural en las frutas cítricas llamado furanocumarina. Y es algo que la mayoría de los adultos mayores nunca han oído mencionar. La furanocumarina puede interferir con la forma en que tu cuerpo metaboliza ciertos medicamentos, particularmente estatinas, bloqueadores de los canales de calcio y anticoagulantes. Lo que esto significa es que, en lugar de procesar tu medicación de manera segura y gradual, tu cuerpo puede retener demasiada, aumentando la toxicidad, o eliminarla demasiado rápido, dejándola ineficaz. Esa interacción puede ser mortal, no de inmediato, pero lentamente, de manera silenciosa, creando condiciones donde la sangre se vuelve inestable, las arterias se estrechan de manera impredecible o los coágulos comienzan a formarse sin previo aviso. Como médico especializado en el cerebro,
He visto demasiados pacientes pagar el precio de mezclar frutas saludables con poderosos medicamentos. Uno de esos pacientes fue el señor Elmer Bryant, un conductor de autobús jubilado de 79 años, de Georgia. Un buen hombre con una sonrisa amable. Elmer había estado tomando torbisatín para el colesterol alto y amlodipina para la presión arterial. También se enorgullecía de llevar un estilo de vida natural. Y, cada mañana, comenzaba su día con un gran vaso de jugo de naranja recién exprimido, su sol en un vaso, como lo llamaba. Pero lo que Elmer no sabía era que la furanocumarina en ese jugo estaba impidiendo que su hígado descompusiera sus medicamentos. Sus medicamentos para la presión arterial se acumulaban en su torrente sanguíneo, intensificando sus efectos. Al mismo tiempo, la estatina se acumulaba en sus músculos y en su sangre, aumentando la inflamación y afectando sus vasos sanguíneos. Una mañana, después de sentirse ligeramente mareado durante varios días, Elmer se levantó de su sillón y se desplomó. Fue llevado de urgencia al hospital con el habla arrastrada y confusión. Una tomografía computarizada reveló un pequeño derrame cerebral isquémico y los análisis de sangre mostraron niveles peligrosamente elevados de medicamentos, no porque hubiera tomado demasiado, sino porque el jugo de naranja bloqueaba a su hígado de eliminarlos. Su sangre se había vuelto inestable. Estaba circulando de manera impredecible y sí, formó un coágulo que se alojó en una arteria estrecha de su cerebro. Cuando le expliqué esto a Elmer y su esposa, se quedaron sorprendidos. Toda mi vida pensé que el jugo de naranja era bueno para mí, me dijo. Y lo era, una vez. Pero el cuerpo envejece y ya no es el mismo. Lo que funcionaba a los 40 años no siempre funciona a los 70 u 80, especialmente con los medicamentos recetados de por medio. Es por eso que la toronja, las naranjas sevillanas y hasta las naranjas Nabel, cuando se consumen regularmente, deben considerarse cuidadosamente en adultos mayores que toman medicamentos. El hígado se vuelve más lento, menos eficiente, y los riesgos de interacciones entre medicamentos y alimentos aumentan considerablemente con la edad. Para los mayores de 60 años, ahora recomiendo comer naranjas con moderación y nunca combinarlas con medicamentos sin hablar primero con un médico. Si te gustan los cítricos, elige opciones de menor riesgo, como las clementinas, o exprime solo un pequeño chorrito de jugo en agua, en lugar de beber vasos enteros. Y si tomas algún medicamento recetado, pregunta a tu médico si los cítricos podrían estar interfiriendo. Porque la verdad es que no solo importa lo que hay en tu gabinete de medicamentos, también importa lo que tienes en tu frutero. Un hábito aparentemente inocente repetido a diario puede ser la mano invisible que empuje tu cerebro hacia el desastre. Si esto te preocupa, debería, pero el conocimiento es poder. Las manzanas, el símbolo de la salud estadounidense, ¿verdad? Una manzana al día mantiene al médico alejado. Lo has escuchado toda tu vida. Crujientes, jugosas y fáciles de comer, las manzanas se distribuyen con frecuencia en los hospitales. Se incluyen en los programas de almuerzos para personas mayores y son empaquetadas cariñosamente por los nietos, que solo quieren que te mantengas saludable. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos mayores de 60 años que manejan la presión arterial, la diabetes o cambios cognitivos, las manzanas pueden no ser tan inofensivas como parecen. De hecho, el tipo incorrecto de manzana, consumido de la manera equivocada, puede aumentar silenciosamente el riesgo de un derrame cerebral al alterar tu azúcar en sangre y la estabilidad vascular de maneras peligrosas. Verás, no todas las manzanas son iguales. Aunque las manzanas contienen fibra y algunos nutrientes, muchas de las variedades más populares en los Estados Unidos, como Fuji, Honeycrisp y Gayla, se cultivan por su dulzura, no por su valor nutricional. Estas manzanas tienen una carga glucémica alta, lo que significa que inundan tu torrente sanguíneo con azúcares naturales más rápido de lo que tu sistema envejecido puede manejar. Y si las comes solas, especialmente sin proteína o grasas saludables para ralentizar la digestión, provocas un aumento rápido de azúcar en sangre seguido de un descenso. Este repentino aumento y caída afecta más que tu energía. Impacta tu presión arterial, la inflamación vascular y la viscosidad sanguínea.
Cuando el azúcar en sangre sube, la sangre se vuelve más ácida y pegajosa. Los niveles de insulina aumentan y los vasos sanguíneos se estrechan con el tiempo. Este patrón, repetido día tras día, daña el revestimiento delicado de tus arterias, incluidas las que llevan sangre al cerebro. Se pueden desarrollar microdesgarros, y cuando esto sucede, el cuerpo forma coágulos de sangre para reparar el daño. En los adultos jóvenes, el sistema se recupera rápidamente. Pero para los adultos mayores, cuyas arterias ya están más estrechas y rígidas, esos coágulos pueden convertirse en desencadenantes de derrames cerebrales, esperando el momento equivocado. Una de mis pacientes, la señora Louise Hammond, de 81 años, de Pensilvania, había sido saludable la mayor parte de su vida. Caminaba todos los días, tomaba sus medicamentos como le habían recetado y seguía lo que creía era una dieta inteligente. Cada tarde tenía una gran manzana Honey Crisp como bocadillo. Nada de papas fritas, nada de galletas, solo fruta. Pero lo que no sabía era que también era resistente a la insulina, y esos picos diarios de azúcar estaban sobrecargando sus vasos sanguíneos envejecidos. Con el tiempo, comenzó a notar que su visión se nublaba ligeramente por las noches y sentía una presión ocasional en su cabeza al levantarse. Una noche, mientras preparaba la cena, Louise perdió la capacidad de hablar claramente. Su hija la llevó rápidamente al hospital, donde una imagen reveló un pequeño derrame cerebral. Su análisis mostró patrones inestables de glucosa en sangre y signos de inflamación endotelial. Aunque sus medicamentos estaban haciendo su trabajo, los picos de azúcar en sangre la estaban preparando silenciosamente para un daño vascular. Y sí, un coágulo se formó, probablemente durante uno de esos picos repentinos de azúcar. Louise se recuperó, pero ahora ve las manzanas de manera diferente. No como el enemigo, sino como algo que debe tratar con conciencia y equilibrio. Esto es lo que le digo a todos mis pacientes mayores. Si te gustan las manzanas, elige con sabiduría. Las manzanas Granny Smith tienen menos azúcar y más polifenoles, compuestos que protegen el cerebro. Siempre come manzanas con una fuente de proteína o grasa, como mantequilla de almendra o una rebanada de queso, para reducir el impacto glucémico. Y nunca comas una manzana dulce con el estómago vacío, especialmente por la noche. Tu cerebro necesita un combustible estable, no montañas rusas. Porque incluso algo tan saludable como una manzana, bajo la superficie, puede estar creando las condiciones que hacen más probable un derrame cerebral. Especialmente cuando tu azúcar en sangre fluctúa, tus vasos sanguíneos se estrechan y los coágulos comienzan a formarse, silenciosamente hasta que un día ya no permanecen callados. Y si esto te sorprendió, querrás seguir leyendo porque a continuación vamos a hablar de una fruta que muchos adultos mayores aman por su salud cardiovascular, rica en color, llena de antioxidantes y a menudo etiquetada como un superalimento. Pero escondido dentro de esas pieles rojas rubí, hay un compuesto que puede adelgazar demasiado tu sangre. Y para aquellos que ya toman medicamentos, eso podría significar la diferencia entre la seguridad y una hemorragia cerebral. Hablemos de las cerezas y por qué demasiadas pueden llevar a tu cuerpo a un terreno peligroso. Si sigues viendo y encuentras útiles estos consejos, por favor comenta 1 abajo para saber que estás conmigo. Ahora vamos con el punto número 7. Las cerezas, una fuente oculta de salicilatos. Las cerezas, pequeñas, hermosas y llenas de color, se han ganado la reputación de ser una de las frutas más saludables en la dieta estadounidense. Los médicos las recomiendan para la inflamación, la artritis e incluso para la salud del corazón. Las encontrarás en revistas de bienestar para personas mayores, mercados de alimentos orgánicos y se agregan a todo, desde yogur hasta ensaladas. Pero debajo de su sabor dulce y su brillante reputación, las cerezas tienen un riesgo poco conocido, especialmente para los adultos mayores que ya están tomando anticoagulantes o medicamentos que afectan la coagulación. El peligro radica en un compuesto natural encontrado en las cerezas llamado salicilatos, una sustancia anticoagulante que funciona de manera similar a la aspirina.
Aunque esto puede ser útil con moderación para los mayores cuya sangre ya está diluida por medicamentos como warfarina, Plavix o incluso aspirina diaria, agregar más salicilatos de los alimentos puede llevar al cuerpo al límite. El resultado: sangre que se vuelve demasiado delgada para coagular, vasos sanguíneos frágiles que se filtran, y en los peores casos, un derrame hemorrágico, sangrado dentro del cerebro. La mayoría de las personas nunca conecta esto con la fruta. Suena descabellado, pero yo lo he visto de primera mano. Déjame contarte sobre el señor Daniel Rhodes, de 84 años, un conductor de tren jubilado de Illinois. Él había tenido un leve infarto hace años y se le recetó aspirina de baja dosis diaria. También tomaba una estatina y un medicamento para la presión arterial. Cada noche terminaba su cena con un pequeño tazón de cerezas, el postre de la naturaleza, como él las llamaba. Había leído que eran buenas para la inflamación y quería mantenerse activo por sus bisnietos. Al principio, no hubo señales de peligro, pero después de varias semanas, Daniel comenzó a experimentar dolores de cabeza, mareos y ocasionalmente náuseas. Una mañana, despertó confundido y vomitando. Su esposa lo llevó de urgencia al hospital. Una tomografía computarizada reveló algo aterrador: un sangrado cerebral, un derrame hemorrágico, no por hipertensión, no por trauma, sino porque su sangre se había vuelto demasiado delgada para coagular y un pequeño vaso sanguíneo en su cerebro se rompió. Los médicos descartaron errores de medicación. Su dosis era correcta. Sus signos vitales estaban estables. Pero al revisar su dieta, quedó claro que el efecto acumulativo de los salicilatos de las cerezas, sumado a sus anticoagulantes recetados, había creado silenciosamente una tormenta perfecta. Eso es lo que hace esto tan peligroso. Los efectos son sutiles, graduales. Te sientes bien hasta que ya no lo estás. Y una vez que comienza un sangrado en el cerebro, es difícil detenerlo. La recuperación es incierta. Algunos pierden el habla, otros la movilidad. Muchos nunca recuperan su independencia total. Aquí está lo que me gustaría que más adultos mayores entendieran. Incluso los alimentos naturales pueden interactuar con tus prescripciones. Tu cuerpo, a los 70 u 80 años, no procesa las cosas de la misma manera que a los 40. Una fruta que podría ayudar a una persona más joven a recuperarse de dolores podría, para alguien que toma anticoagulantes, llevar su sistema a una crisis. Así que, si te gustan las cerezas, por favor, cómelas de manera consciente. A unas pocas cerezas de vez en cuando probablemente estarán bien, pero evita el concentrado de cereza, el jugo o grandes porciones diarias si estás tomando medicamentos que afectan la coagulación. Y siempre habla con tu médico antes de hacer algo un hábito regular en tu dieta, especialmente algo tan medicinal como esta pequeña fruta dulce. Porque lo que parece pequeño puede volverse serio cuando entra en un cuerpo envejecido que ya está trabajando en exceso para mantenerse equilibrado. Y cuando la sangre se vuelve demasiado delgada, no solo se filtra, se apresura y deja daño a su paso. Si crees que este es el fin de las sorpresas, piénsalo de nuevo. Hay otra fruta, una que a menudo se elogia por sus antioxidantes y se sirve en tazones elegantes en los brunches para mayores, que podría estar llevando una de las cargas más pesadas de pesticidas en los supermercados. Y para los adultos mayores, esas toxinas no solo desaparecen, se acumulan, y pueden estar haciendo mucho más daño a tu cerebro de lo que te han dicho. Echemos un vistazo a las fresas y lo que realmente se esconde bajo ese brillo rojo. Si aún estás viendo este video y encuentras útiles estos consejos, por favor comenta 1 abajo para saber que estás conmigo. Ahora, sigamos con el punto número 7. 8. Fresas. Moho, pesticidas y desencadenantes de la gota. Las fresas lucen inocentes, rojas brillantes, en forma de corazón, dulces con el toque justo de acidez. Son la imagen misma de la salud. Las ves en las bandejas de comida del hospital, mezcladas en batidos para la salud cerebral y servidas en los brunches de las comunidades de retiro en toda América. Pero, para los adultos mayores, la verdad detrás de las fresas es mucho menos dulce.
De hecho, esta fruta popular puede estar aumentando silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral, inflamación y toxicidad cerebral a largo plazo de formas que probablemente nunca te hayan advertido. Comencemos con lo que la mayoría de las personas no sabe. Las fresas son una de las frutas más rociadas con pesticidas en la agricultura estadounidense. Año tras año, ocupan el primer lugar en la lista de los 12 más sucios del Grupo de Trabajo Ambiental, un ranking de los productos agrícolas con los mayores niveles de residuos de pesticidas, incluso después de lavarlos. Y para los mayores, cuyos sistemas de desintoxicación se ralentizan con la edad, esos químicos no dejan el cuerpo fácilmente. Se acumulan en los tejidos, incluido el cerebro, donde pueden alterar la función neurológica y debilitar los vasos sanguíneos desde adentro hacia afuera. Los pesticidas no son solo irritantes a nivel superficial. Muchos de ellos, especialmente los utilizados en fresas cultivadas convencionalmente, son neurotóxicos, lo que significa que dañan las células cerebrales y aumentan el estrés oxidativo en las neuronas envejecidas. Con el tiempo, esto debilita la integridad estructural de los pequeños vasos sanguíneos, particularmente en la materia blanca del cerebro, las áreas más vulnerables a muchos derrames cerebrales, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Y una vez que el daño se establece, tu cuerpo responde con inflamación y formación de coágulos, aumentando el riesgo de eventos isquémicos. Pero el riesgo no se detiene en los pesticidas. Las fresas también contienen purinas, compuestos naturales que se descomponen en ácido úrico en el cuerpo. Para las personas con antecedentes de gota, enfermedad renal o inflamación vascular, que incluye una gran parte de los adultos mayores, el ácido úrico elevado puede desencadenar respuestas inflamatorias que provocan el estrechamiento de los vasos sanguíneos, aumento de la presión arterial y, nuevamente, formación de coágulos sanguíneos. Una de mis pacientes, la señora Elaine Carter, de 80 años, de Michigan, siempre había amado las fresas. Las recogía frescas cada junio, las congelaba para los batidos de invierno y comía un puñado después de la cena porque pensaba que eran saludables. Tenía hipertensión leve, tomaba un diurético y de vez en cuando luchaba contra el dolor en las articulaciones. Con el tiempo, comenzó a experimentar mareos por la mañana y hinchazón en las articulaciones que no desaparecía. Una mañana, despertó con adormecimiento en su mano derecha y habla arrastrada. Una tomografía computarizada confirmó un pequeño derrame cerebral isquémico, y su análisis mostró un ácido úrico elevado, signos de estrés oxidativo e inflamación de bajo grado. Un proceso lento pero constante, probablemente alimentado por años de exposición a residuos de pesticidas y sobrecarga de purinas. Su hábito de comer fresas, destinado a proteger su salud, se había convertido en una dosis sutil de riesgo diario. Y sí, se formó un coágulo, uno que su cuerpo ya no tenía la capacidad de despejar. Elaine sobrevivió, pero ahora vive con ligeros huecos de memoria y sensibilidad nerviosa en su mano. Cuando me dijo entre lágrimas, pensé que estaba haciendo todo bien. Me recordó lo crítico que es el contexto en la nutrición en la vejez, porque incluso los superalimentos pueden volverse tóxicos en el cuerpo equivocado, en el momento equivocado y bajo las condiciones incorrectas. Entonces, ¿qué deberías hacer si comes fresas? Asegúrate de que sean orgánicas cada vez. Lávalas a fondo. No las comas a diario y nunca dependas de ellas como tu fuente principal de antioxidantes. Si tienes gota, problemas renales o estás tomando medicamentos para la presión arterial, habla con tu médico antes de agregarlas a tu dieta regular. Y ten precaución con las fresas congeladas, especialmente en los batidos prehechos. A menudo provienen de lotes a granel cultivados en el extranjero con menos regulación, porque lo que no sabes puede lastimarte lentamente, en silencio, hasta que un día un coágulo de sangre te robe las palabras, el equilibrio o tu independencia. Y si las fresas te sorprendieron, espera hasta que escuches sobre una fruta que parece exótica, indulgente y llena de beneficios para la salud. Una que se encuentra comúnmente en suplementos para la salud cardiovascular, pero que podría estar interrumpiendo silenciosamente tu presión arterial y desencadenando derrames cerebrales matutinos.
Hablemos del mango y por qué esta dulce fruta tropical podría no ser adecuada para tu plato. 9. Mango. Picos de azúcar en sangre e interferencia con medicamentos. Para muchos adultos mayores, el mango parece un capricho tropical, una recompensa por hacer algo bien. Es suave, fragante y naturalmente dulce. Lo encontrarás en ensaladas de frutas, mezclado en batidos en cafeterías de bienestar para mayores, o seco y empaquetado como un refrigerio saludable en el supermercado. La pulpa naranja brillante parece el postre de la naturaleza, y para muchos, eso es exactamente cómo se comercializa. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos que manejan condiciones del corazón, presión arterial o que toman múltiples medicamentos, el mango puede ser un saboteador silencioso. Uno que eleva el riesgo de derrame cerebral de formas que pocos médicos mencionan. Aquí está la incómoda verdad. El mango es una de las frutas más altas en azúcar en la dieta estadounidense. Solo una taza de mango maduro contiene casi 45 gramos de azúcar natural, más que una dona promedio. Y a diferencia de los carbohidratos complejos, el azúcar en el mango se absorbe rápidamente, lo que lleva a picos repentinos de azúcar en sangre seguidos de aumentos de insulina y caídas. Para los adultos mayores con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o presión arterial inestable, este efecto montaña rusa puede poner una enorme presión sobre los vasos sanguíneos, especialmente los del cerebro. Cuando el azúcar en sangre sube, el cuerpo responde con inflamación. Las arterias se estrechan, la circulación se desacelera, y en los delicados vasos que alimentan el cerebro, esa inflamación puede causar pequeñas grietas en el revestimiento de las paredes de los vasos. Una vez que eso sucede, el cuerpo entra en modo de reparación y forma coágulos de sangre para sellar esas grietas. Ese es un mecanismo de defensa natural, pero cuando ocurre en un vaso estrechado o endurecido, puede convertirse en el punto de inicio de un derrame cerebral. Pero hay más. El mango no solo interrumpe el azúcar en sangre, también contiene compuestos naturales que interfieren con la forma en que el hígado procesa los medicamentos, especialmente los utilizados para el ritmo cardíaco, el colesterol y la presión arterial. Uno de esos compuestos, la meniferina, ha demostrado en algunos estudios ralentizar el sistema enzimático del citocromo P450. El sistema que usa tu hígado para descomponer muchos medicamentos recetados. Cuando ese sistema se ralentiza, los medicamentos se acumulan en el cuerpo, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, efectos secundarios o interacciones. Si estás tomando medicamentos como amlodipina, metoprolol o incluso estatinas comunes, esto puede hacer que tu presión arterial baje demasiado o que tu ritmo cardíaco fluctúe sin previo aviso. Déjame contarte la historia del señor William Booker, de 83 años, un bombero jubilado de Nevada. Se sentía orgulloso de mantenerse activo, de caminar todos los días, seguir una dieta equilibrada y siempre optar por opciones saludables para el corazón. Hace unos meses, comenzó a comer rebanadas de mango seco todas las tardes, pensando que era una alternativa inteligente a las galletas. También estaba tomando medicamentos para la hipertensión y la fibrilación auricular. Después de unas semanas, William comenzó a notar episodios de mareos por la mañana. Un día, se desplomó mientras se levantaba de la cama. Su esposa lo encontró pálido, confundido y con una leve caída en el lado izquierdo de su rostro. En el hospital, las radiografías confirmaron un pequeño derrame cerebral isquémico. Los análisis de sangre revelaron que su presión arterial había bajado demasiado durante la noche y que los niveles de sus medicamentos estaban anormalmente elevados, a pesar de que tomaba la dosis correcta. Su médico y yo revisamos todo, y el culpable quedó claro. El mango seco diario había sobrecargado su hígado, interfiriendo con la forma en que se procesaban sus medicamentos. Los picos de azúcar estaban agravando el problema, creando el ambiente perfecto para la formación de coágulos. William sobrevivió, pero el derrame afectó su coordinación y su memoria a corto plazo. Ahora vive con recordatorios diarios de cómo algo natural estuvo a punto de arrebatarle todo.
Por eso les insto a los adultos mayores a repensar frutas tropicales como el mango. La dulzura oculta su peligro. No es solo el azúcar, es la forma en que interactúa con el cuerpo envejecido, el metabolismo lento y la compleja red de medicamentos en la que muchos seniors dependen. Incluso unas pocas rebanadas, especialmente en su forma seca, pueden ser suficientes para desequilibrar el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el enfoque seguro? Si realmente disfrutas del mango, consúmelo en porciones muy pequeñas, no más de unos pocos bocados y solo durante el día. Nunca antes de acostarte. Siempre acompáñalo con proteína o grasa para mitigar el pico de azúcar. Y si estás tomando algún medicamento recetado, especialmente para el corazón, el colesterol o la presión arterial, habla con tu médico primero. El mango podría no ser adecuado para ti ya en esta etapa de la vida, porque en nuestros últimos años nuestro margen para el error disminuye. Lo que una vez toleramos a los 30 o 40 años, ahora puede desencadenar consecuencias graves, incluso con una fruta. Ahora, después de escuchar sobre estas 9 frutas que aparentemente son saludables, tal vez te estés preguntando, ¿qué podemos comer que apoye el cerebro envejecido, alimente el corazón y aún así nos brinde alegría en nuestras comidas? No te preocupes. En la última sección te guiaré a través de los verdaderos alimentos seguros para el cerebro que protegen la memoria, mejoran el equilibrio y no interfieren con tus medicamentos. No necesitarás pastillas, polvos ni ingredientes exóticos. Solo comida simple y entera, y un poco de sabiduría para acompañarla. Hablemos de los alimentos que sanan, no que dañan. Reflexión final, la verdad sobre la fruta, el envejecimiento y la protección del cerebro. Después de repasar las 9 frutas que pueden parecer saludables, incluso inofensivas, pero que pueden elevar silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral, tal vez te sientas confundido, quizás incluso un poco traicionado. Te han dicho toda tu vida que la fruta es la medicina de la naturaleza, un regalo de la tierra, algo en lo que siempre puedes confiar. Pero la verdad, especialmente para los de nosotros que tenemos más de 60 años, es más compleja y mucho más importante de entender. El envejecimiento lo cambia todo. Los alimentos que comías a los 30 o 40 años ya no afectan igual. Tus riñones filtran más lentamente. Tu hígado procesa los medicamentos con menos eficiencia. Tus vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, menos flexibles, y tu cerebro, el órgano más delicado de todos, se vuelve cada vez más sensible a las fluctuaciones de la presión arterial, el azúcar en sangre y los factores de coagulación. Eso significa que cada bocado importa más que nunca. Muchos adultos mayores, con las mejores intenciones, construyen rutinas sin saberlo que ponen en riesgo su cerebro. Un plátano con medicación, un tazón de uvas como bocadillo, piña después de la cena, un vaso grande de jugo de naranja por la mañana. Estos hábitos son tan familiares, tan cotidianos, que no levantan sospechas, pero debajo de la superficie pueden desencadenar una cascada de cambios, silenciosos, invisibles y lentos, que aumentan la inflamación, endurecen las arterias, adelgazan la sangre demasiado o no lo suficiente, y en los peores casos, forman coágulos de sangre que bloquean el oxígeno al cerebro. Como médico especializado en el cerebro, he visto las consecuencias. Pacientes que despertaron bien y terminaron su día en la unidad de cuidados intensivos. Personas que perdieron su capacidad de hablar, de caminar, de reconocer a sus seres queridos. Todo por un coágulo del tamaño de un grano de arroz en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es desgarrador. Y lo que lo hace aún peor es que muchos de estos eventos fueron prevenibles, no con más medicina, sino con una mayor conciencia de cómo interactúan la comida y la edad. Pero aquí está la buena noticia. No toda fruta es peligrosa. De hecho, algunas frutas, cuando se eligen sabiamente y se comen con cuidado, pueden ser poderosos aliados para proteger tu cerebro, tu corazón y tu independencia. Entonces, ¿qué deberías elegir? Primero, bayas. Arándanos, frambuesas y moras son bajas en azúcar, altas en antioxidantes y ricas en compuestos llamados polifenoles,
que protegen los vasos sanguíneos y reducen la inflamación. No elevan el azúcar en sangre. No interfieren con los medicamentos y apoyan la memoria y la circulación de manera natural. Segundo, manzanas verdes como Granny Smith. A diferencia de sus primas dulces, estas manzanas tienen un impacto glucémico más bajo y contienen flavonoides protectores del cerebro. Comidas con un pequeño trozo de queso o mantequilla de nuez proporcionan energía suave sin el bajón. Tercero, aguacates. Técnicamente, una fruta, aunque muchos lo olvidan, son ricos en grasas saludables que ayudan a regular la presión arterial y apoyan la función nerviosa. Contienen potasio, sí, pero en una forma que tu cuerpo absorbe lentamente, sin los picos agudos de frutas más dulces. Cuarto, limones y limas. Úsalos no como bocadillos, sino como potenciadores de sabor. Apoyan la desintoxicación del hígado y la digestión, sin entregar azúcar ni interferir con la mayoría de los medicamentos. Un chorrito en el agua puede despertar tu sistema suavemente e hidratarte sin causar daño. Quinto, granadas, pero solo en pequeñas cantidades. El jugo es potente, así que si lo disfrutas, dilúyelo y limita su consumo a unas pocas onzas. Sus propiedades antioxidantes pueden ser útiles, pero deben tratarse con precaución, especialmente si estás tomando medicamentos para la presión arterial o el corazón. Y lo más importante, el momento importa. Come frutas temprano en el día, nunca con el estómago vacío, y siempre acompañadas de una fuente de proteína o grasa saludable para ralentizar la absorción y minimizar los picos de azúcar o las caídas de presión arterial. Nunca comas frutas justo antes de dormir. Tu cuerpo está comenzando a relajarse, y ese es el momento en que la circulación sanguínea está en su punto más bajo. Un pico de azúcar o ácido a esa hora puede desequilibrar el balance, y no sentirás el daño hasta que sea demasiado tarde. Déjame ser claro. Esto no se trata de miedo. Se trata de respetar tu edad, tu cuerpo y las señales silenciosas que te envía. No eres frágil, pero eres diferente. Ahora, eso no significa que debas dejar de disfrutar la dulzura de la vida. Significa que debes disfrutarla sabiamente con el conocimiento y la dignidad que viene con una vida de experiencia. Has llegado a este capítulo de la vida a través de perseverancia, sabiduría y cuidado. No dejes que un hábito simple, una fruta que nunca pensaste 2 veces, se convierta en el ladrón silencioso de tu salud. Cada elección, incluso un bocadillo, puede acercarte a la vitalidad o llevarte más lejos al riesgo. Así que lee tus etiquetas, pregunta a tus médicos, piensa en lo que tienes en tu plato y lo que podría hacer dentro de tu cuerpo. No solo hoy, sino semanas o meses después. Porque la verdad es que ya no solo estás comiendo para vivir, estás comiendo para mantenerte alerta, para mantenerte en pie y para mantenerte tú. Y con el conocimiento adecuado, las frutas correctas y el momento adecuado, definitivamente puedes mantenerte sabio, vigilante y recuerda, tu cerebro está escuchando todo lo que le das de comer. Aliméntalo con el futuro que mereces. Estas lecciones están destinadas a inspirarte a vivir plenamente y auténticamente. Ahora, me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir una cosa que has aprendido y que planeas aplicar en tu vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje hacia la adopción de estas verdades. Si disfrutaste este video, deja un comentario con un 1. Si no, siéntete libre de comentar con un 0. Tu opinión significa mucho para nosotros. No olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal Longevidad sin Misterios para más contenido como este.